Hoy vamos a hablar en el bloque de salud mental sobre el trastorno de ansiedad generalizada. Invitamos para ello a la licenciada Teresa Galeano. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Denise? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y bueno, estamos en el mes de la salud mental, ¿verdad? Y me parece muy adecuado tocar el tema de ansiedad, que es un trastorno muy común. Y lo que me parece fabuloso es que hasta unos años atrás no se hablaba, o la palabra ansiedad no se utilizaba en el día a día como se utiliza hoy día, que inclusive uno puede seguir en Instagram cuentas sobre ansiedad. Totalmente. Y demás, como que ya empezamos a manejar más las implicancias o la presencia de la ansiedad en nuestras vidas. Ahora, hablar de ansiedad y de un trastorno de ansiedad generalizada, ¿es lo mismo o no? No, no es lo mismo. Porque una persona puede tener ataques de ansiedad que conocemos como ataques de pánico, que si se da en forma muy repetitiva, sí podemos estar hablando de un trastorno de ansiedad, ¿verdad? No precisamente de ansiedad generalizada, porque el trastorno de ansiedad abarca muchos ítems, y dentro de esos ítems es el trastorno de ansiedad generalizada, en donde los síntomas son mucho más específicos y en donde la persona no tiene solamente una fuente de ansiedad, sino son muchas las fuentes de ansiedad. Por eso se le llama generalizada, y además también porque aparte de dar taquicardia, sensación de ahogamiento, también ocurren en situaciones como por ejemplo a la hora de dormir, ¿verdad? La persona tiene dificultades para conciliar el sueño y para mantener el sueño. Licenciada, bueno, bienvenida. Antes que nada, es un tema bastante importante, y sí, tenía razón Denise cuando decía que años atrás como que la ansiedad era, no sé, ansiedad por comida o cosas así. Sí. Hoy en día se lo asocia mucho a lo que es la salud mental, y para que la gente en sus casas entienda un poco más qué es en sí lo que es, digamos, esta ansiedad generalizada, porque no solamente se debe a una preocupación, sino un conjunto de varias. ¿Y cuáles son las posibles causas entonces? Las posibles causas hay que entender que no empieza en un hecho o acontecimiento. Sí, cuando nosotros hacemos la historia del paciente o la historia clínica del paciente, nos damos cuenta que fueron varias situaciones, ¿verdad? Como por ejemplo empezó con la muerte de un ser querido, después continuó con la pérdida de un trabajo, después continuó con algún acontecimiento que también le pudo haber generado ansiedad, como que tuvo que reposar porque se rompió la pierna, y todos estos acontecimientos fueron sumando y dieron como resultado un trastorno de ansiedad generalizada, ¿verdad? En donde por lo general el trastorno de ansiedad generalizada sí aparece con un ataque de ansiedad o ataque de pánico, ¿verdad? Pero esto se lleva más allá que solamente un ataque de pánico, sino que la persona suele estar con picos de ansiedad en ciertos momentos del día, también tiene muchas dificultades para conciliar el sueño o para mantener el sueño, y otra cosa muy común es que está muy pendiente de lo que pueda ocurrir permanentemente. Tiene pensamientos catastróficos y pensamientos negativos con respecto al futuro, ¿verdad? Esto es lo que caracteriza un trastorno de ansiedad generalizado. Una persona que tiene este trastorno puede arrastrar, entre comillas, a los suyos detrás, porque como una persona ansiosa vive con ansiedad, si tiene hijos menores de edad o si tiene una pareja, convive en pareja, es cuestión de vamos, vení, lleva, trae, o sea, se contagia de alguna manera, cría hijos ansiosos una persona con ansiedad. Sí, por lo general contagia el ambiente donde se mueve, tanto laboral como familiar, ¿verdad? En realidad llega un momento que la persona no puede sostener ese trastorno si no es medicada, ¿verdad? Sobre todo es muy evidente cómo transmite a los hijos esa ansiedad, ¿verdad? Porque no quiero que salgas a la calle, o no quiero que te vayas caminando porque te puede pasar algo,
O ante un suceso de enfermedad es como que se hace el peor panorama. Después también con respecto a la pareja, pelea por situaciones que no son tan trágicas, pero que los hace muy trágica. Y en el trabajo también como que toma muy a pecho todas las circunstancias o situaciones, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, de todos los trastornos, el que más contagia es el trastorno de ansiedad, porque la persona lo expresa ya sea con sus actitudes, con sus palabras o en general con toda su forma de pensar y de transmitir su pensamiento. ¿Qué tiene que hacer uno? Bueno, poniendo el ejemplo puntual, compañeros de trabajo o grupo de amigos, ¿qué tenemos que hacer si vemos que una persona está con todos esos síntomas y quizá no lo quiera asumir, por ejemplo? Sí, la verdad que muchas veces la persona le cuesta asumir porque es primero darse cuenta que tiene una situación distorsionada de la realidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo más recomendable es hablar entre los amigos o los compañeros de trabajo y ayudarle a ver a la persona que recibiendo ayuda va a tener mucho más paz, mucho más tranquilidad, que si sigue sosteniendo una situación que se vuelve insostenible para todos. Y lo otro es que creo que es muy importante que la gente del entorno en general le haga dar cuenta que no le ayuda a su salud en general, porque muchas de estas personas también se suelen volver hipocondríacas, ¿verdad? Porque la hipocondriasis está dentro del trastorno de ansiedad, en donde me duele la garganta y no sé, puede ser COVID, estoy inventando algo, ¿verdad? Pero muchas veces son situaciones muy mínimas que le llevan a pensar que hay toda una situación mucho más catastrófica. Claro. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Va del lado de la psicología, del lado de la psiquiatría o es como un tratamiento conjunto entre dos profesionales? La verdad es que el trastorno de ansiedad para mí es uno de los trastornos que más requiere el tratamiento interdisciplinario. Porque si la persona está en un cuadro ya grave, necesita ayuda farmacológica psiquiátrica, ¿verdad? Aparte necesita acompañamiento psicológico y acá viene otro punto. Necesita realizar una actividad física y también actividades recreativas que le ayuden a bajar sus niveles de ansiedad. Por ejemplo, buscarse un hobby. Buscarse un hobby, aprender a hacer caminatas, ¿verdad? O hacer alguna actividad física que le guste, como andar en bicicleta o spinning, algo. Porque se sabe que lo que se hace es se acumula muchas toxinas en el cerebro que producen ansiedad, ¿verdad? Varios neurotransmisores que no se liberan y a la vez eso hace que al día siguiente sea un cuadro más difícil de manejar. Como no duerme bien, al día siguiente se despierta ya con ansiedad.